Hola, bienvenidos a un nuevo curso de inglés, pero este sí que realmente es nuevo, porque no se parece a ninguno de los demás y, y bajo una mala capa se esconde un buen torero. Lo que voy a hacer yo, a transmitirles a ustedes una experiencia que muchos de ustedes también han vivido, han conocido lo que es la enseñanza del inglés en un colegio y lo que es realmente el inglés, que es el idioma más fácil del mundo. El, el estar en un colegio no nos enseñan a hablar en inglés, sino que nos enseñan gramática. Y ese es uno de los errores que hay en América Latina, por lo menos, para que nadie aprenda a hablar inglés fluidamente. Porque tenemos un problema de percepción. En primer lugar, un idioma es como nacer de nuevo. De manera que cuando uno nace, no nace aprendiendo el idioma nativo, sino que poco a poco, a medida que van pasando los años, 2, 3 años, ya nosotros vamos gesticulando algunas palabras y vamos uniendo en forma instintiva lo que sería una frase correcta. El niño de 3 años dice, mamá, dame pan, y uno le pregunta cuál es el verbo, y el niño no sabe qué es lo que es un verbo. Si uno le pregunta cuál es el pronombre o el sujeto, el niño tampoco tiene idea de eso, o cuál es el predicado o el complemento de la oración, y tampoco, eso es gramática. Y así no se aprende ningún idioma. Los idiomas se aprenden paso a paso. Y como nosotros tenemos ya una cierta cantidad de años, ya nosotros podemos razonar esto. Y esto vamos a llevarlo paso a paso. Y yo no les voy a enseñar inglés, no les voy a enseñar gramática inglesa, sino que les voy a enseñar a cómo construir una oración, que en realidad es súper fácil. Hay mitos y leyendas respecto al inglés. Uno de los mitos es que el inglés de Inglaterra es diferente del inglés de Estados Unidos. Y la verdad es que eso sucede con todos los países. El español que hablan los argentinos no es el mismo de los colombianos ni de los centroamericanos, pero nos entendemos. Y así pasa también con los Estados Unidos y más con un país de inmigrantes donde se mezclan un montón de lenguas y sale un inglés medianamente original, como sería el de Inglaterra. Se hacen muchas abreviaciones, modismos, como en todas partes. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos aprender a hablar inglés y vamos a comenzar como si fuésemos niños. Mi método se llama método edificio. Mi método se llama método edificio y lo primero que se hace en un edificio es construir la obra gruesa, es decir, donde se va a asentar toda la estructura, que en inglés sería framework, pero vamos a hablar en castellano la mitad del curso y la mitad del curso la vamos a hablar en inglés y ustedes me van haciendo las consultas que también van a tener tendencia a adelantarse, pero también vamos a aclarar algunos puntos. Y entonces, otro de los problemas que tiene, aparte de que enseñan gramática y no enseñan a hablar, el problema es que se comienza con el verbo to be y el to have y el can. Y ahí se murió el inglés para todos nosotros, porque tienen un problema el to be y el to have, que
tienen doble conjugación. Normalmente nosotros usamos un verbo para cada cosa, pero justamente los dos verbos atípicos de la estructura del edificio comienzan los profesores con el to be, el to have, y se murió el inglés. Así que esos dos verbos los vamos a quitar, porque los vamos a implementar después. Ellos no son la raíz, no son el centro neurálgico del idioma. Nosotros los vamos a complementar en el momento indicado y ustedes pueden hacer frases y hablar mucho antes de conocer el to be y el to have. Así que, como en un edificio, vamos a hacer que en la puerta de abajo de la principal van a quedar estos tres verbos: el to be, el to have y el can. Y estos no los vamos a tocar porque son atípicos. ¿Qué pasa con los otros verbos? Al igual que una obra civil, un piso sigue al otro, y en menos que canta un gallo, ya tenemos toda la estructura del edificio. Y es ahí donde nosotros vamos a tomar el to be, el to have y el can como la obra fina y vamos a implementar la parte fina del lenguaje, no de la gramática. No, aquí no se habla de gramática, excepto algunos pequeños conceptos, pero van a ser los mínimos. Entonces, tal como dije, vamos a llamarlo building, que significa edificio, method, o método edificio, ¿no es cierto? Porque vamos a hacer obra gruesa y obra fina. Bien, a partir de eso, les pregunto, ¿qué es un pronombre? Yo dije que no iba a hablar de gramática, pero son detalles pequeños. ¿Qué es un pronombre? El pronombre, ¿no es cierto? Tal como su nombre lo indica, reemplaza al nombre. Es decir, yo digo, Juan y Pedro van al mercado y puedo decir ellos. Reemplazo Juan y Pedro y digo ellos. Y entonces ese es un pronombre. Ellos reemplaza a Juan y Pedro. Así que ya ustedes captaron lo que es un pronombre. ¿Por qué es importante en inglés el pronombre? Porque es demasiado fácil el idioma. Es demasiado fácil. Entonces, yo digo yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Como en español, ¿no es cierto? Yo, tú, él, que sería la primera, segunda y tercera persona del singular, ¿no es cierto? Y nosotros, vosotros y ellos como primera, segunda, tercera persona del plural. Así que aquí, evidentemente, en inglés se hace diferencia de género entre él y ella, y él o ella en cuanto a objetos, ¿no es cierto? Porque también es un pronombre. Yo digo el lápiz, ¿no es cierto? El lápiz sería el pronombre, el nombre, perdón, y si yo quiero reemplazarlo, yo uso it. El lápiz azul es azul, ¿no es cierto? Entonces yo puedo poner it is blue. En vez de decir the pencil is blue, en este caso black, ¿no? Yo digo the pencil is black o digo it is black.
Pero no vamos a ir muy profundo sobre eso. Solamente para que sepan que también el it es parte de los pronombres en inglés. Bien. ¿En qué consiste el plantearse una conjugación verbal? Vamos a partir de un ejemplo. Nosotros podemos escribir una palabra 3 veces y esta palabra significa trabajo, ¿no es cierto? Así es que aquí dice trabajo, aquí dice trabajo y aquí dice trabajo. Pero si yo le agrego un tú, a pesar de que son 2 palabras, significan una sola cosa: el título de un verbo. O sea, aquí ahora no dice trabajo, sino que es el título de un verbo y sería el verbo trabajar. Así es que cada vez que yo quiera decir trabajar, tengo que poner to work. Si pongo work solo, dice trabajo. Aquí dice trabajo también, pero si yo le agrego una ER, lo convierto en el ejecutor de ese verbo. Entonces, ¿cómo se llama el que trabaja? Trabajador. Y ahí tenemos trabajador. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos juego, ¿no es cierto? Juego. Pero si yo le agrego un tú, ya lo convierto en un verbo. Y ese verbo sería jugar. Muy bien. Jugar. Así que cada vez que yo quiera decir jugar, tengo que usar 2 palabras. To play. Y si yo le agrego una ER, lo convierto en el ejecutor de ese verbo. ¿Cómo se llama el que juega? Jugador. Muy bien. Y eso pasa con todos los verbos, los 2678 verbos en inglés. O sea, usted piensa en algo y en cualquier palabra, y esa la puede convertir en bien. Eso todo el mundo lo conoce, es amor. Es amor. Si yo le pongo un tú, entonces lo vamos a convertir en un verbo, y ese verbo no es otro que amar. Y si le agrego una ER, aquí ya tiene la E, entonces le agrego una R, lo convierto en el ejecutor de ese verbo. ¿Y quién ama? El amador o amante. Bueno, ya entonces estamos claros que yo puedo tomar cualquier palabra y voy a usar una última para que nos familiaricemos, ¿no es cierto? Y sería dream. ¿Qué es dream? Sueño, ¿no es cierto? Sueño. Así que pongo sueño otra vez y otra vez. Y entonces aquí ya concluyo que si yo le agrego un tú adelante, lo voy a convertir en un verbo. Y ese verbo es soñar. Correcto. ¿Y cómo digo soñador? Simplemente agregándole una ER.
dreamer. ¿Han escuchado los famosos dreamers que van a Estados Unidos y toda esta cuestión? Bueno, de eso se trata, los soñadores que creen que allá no van a trabajar mucho, etcétera, etcétera. No, pero el tema es ese. Entonces, nosotros tenemos los pronombres, los famosos pronombres. Y voy a tomar cualquier verbo y lo vamos a conjugar. Estoy hablando un poco de gramática, pero a nivel de global, ¿no es cierto? Así que yo sé que esto significa trabajo, pero yo quiero que diga trabajar, porque es el título del verbo. Entonces le agrego un tú. Y ahí dice trabajar, recién. Entonces me voy a dar la difícil tarea de conjugar. Y digo, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis y ellos trabajan. Difícil. La verdad es que si se saben el título del verbo o el título de la canción, se van a saber la canción inmediatamente porque hay que repetir simplemente todo, con la excepción, escuchen bien, con la excepción de que la tercera persona lleva una S. Así que si no llevara una S, prácticamente sería todos iguales. Así que si yo tapo los pronombres, voy a ver que el primero es igual al último y el penúltimo igual al segundo, y hay 5 que son exactamente iguales. Y esto sucede con todos los verbos. Con todos los verbos hay excepciones, pero vamos a tomar el global. Después ustedes van a ir viendo los detalles a medida que vayan usando el lenguaje, pero lo que yo quiero es introducirlos a sacarse ese trauma, eso de estar en el limbo porque convirtieron el inglés en una materia comercial. Entonces, mientras más confundidos están, más tiempo tienen que pagar y más tiempo se llevan en no aprender nada. Pero la idea es esta. Así que, cualquiera, si usemos el play, ¿ya? Voy a usar el play, to play, ¿no es cierto? Que sería jugar. Bien, conozco el título de la canción y escribo la canción nomás, ¿no es cierto? Llego a la tercera persona y le agrego una S y sigo. Y sigo. Qué difícil, ¿no? Y así pasa con todos los verbos en inglés. Menos el to be, y el to have y el can. Así que es por eso que yo los saco primero. Y luego, entonces, vamos a hablar de eso, pero en muchas clases más. Bien, entonces, ahora vamos a poner la parte práctica para que entendamos bien cuál es el fenómeno que se produce, a diferencia del español, ¿no es cierto? Que nosotros cambiamos el verbo y el pronombre cada vez que nosotros hacemos una conjugación. Porque digo, yo juego, tú juegas, él juega, ¿ya? Y va cambiando esto. En inglés ya nos dimos cuenta que no tenemos que hacer eso. Decimos play, play, plays, play, play, play. Work, work, works, perdón, work, work, works, work, work, work. Dream, dream, dreams, dream, dream, dream. Y así, facilísimo. Entonces, ¿cómo yo sé cuando digo jugáis o juegan, ¿no es cierto? Si yo pusiera play cards, ¿no es cierto? Cards son naipes o barajas o cartas, ¿no es cierto?
play cards, no estoy diciendo nada, sino pongo el pronombre. El pronombre. Entonces, si yo pongo un pronombre aquí, ahí dice juego. Juego. Escuchen, una sola palabra. Juego. No pueden traducirlo como yo juego. Se entiende que es yo porque estoy en el pronombre ahí. Pero tómenlo como una sola juego barajas. Espero que esto sea más universal, barajas. Algunos llaman naipes y cartas, etc. Así es que uniendo estas dos palabras, yo digo una sola, digo juego. Ahora, si yo quiero cambiarle el significado a este verbo, no tengo que cambiar el verbo, no tengo que escribir otra cosa. Simplemente cambio y pongo otro pronombre en su lugar. Y al poner otro pronombre, lo que estoy diciendo aquí es jugamos. Jugamos. Y a pesar de que hay dos palabras, ¿no es cierto? Un pronombre y un verbo, esto significa jugamos. ¿Quiénes jugamos? Nosotros. Entonces, aquí ya entendemos que el que le cambia el significado al verbo no es el verbo mismo, sino el pronombre. Entonces, si yo digo they play, entonces lo que estoy diciendo es juegan barajas. Entonces, el verbo se mantiene, tal como lo habíamos visto en la lista, que decía play, play, plays, play, play, play. Aquí es exactamente. Entonces, a pesar de que son 5 iguales, pero si yo cambio el pronombre, estoy cambiando el significado de la conjugación. Entonces ahora dice juegan, ¿no? Juegan. Si no me entiende la letra, me dicen para cambiarla por una mejor o más lenta. Ahí está. Juegan. ¿Quiénes juegan? Ellos. Ellos juegan barajas. Así que dejamos este primer video para saber su interés. Si ustedes tienen alguna consulta, yo les voy a llevar a ese camino, pero por un camino fácil. Porque en realidad tienen que considerar que en Europa no hay dos países que hablen el mismo idioma. Si entramos por el estrecho de Gibraltar, ¿cierto? A nuestra izquierda vamos a tener Europa. Y el primer país que tenemos es Portugal. Y solamente en Portugal hablan portugués, naturalmente. Y en España, que es el segundo país, hablan español. Luego viene Francia, que habla francés. Luego Italia, que habla italiano. Luego Croacia, que habla croata. Luego Grecia, que habla griego. Y los alemanes y los holandeses, etcétera, etcétera. Cada uno habla su idioma. Pero como se entiende, siendo países que están muy, muy juntitos ahí todos y son una comunidad. ¿Cómo se entiende una familia que habla diferentes idiomas? Por el inglés, porque es un idioma muy fácil. Pero la metodología latina, con el to be y el to have, se murió el inglés. Así que los veo en el próximo video, si ustedes se interesan por esto. Porque les voy a llevar a un camino que van a decir, ¿y esto no lo aprendí en 8 años? ¿O en 10 años? No sé cuánto tiempo usted ha estado persiguiendo el conocimiento de un idioma que es facilísimo. Por eso lo habla todo el mundo. Nos vemos.